Bueno, ahora vamos a hablar de la glándula tiroides y es impresionante cómo esta glandulita puede impactar varios aspectos de nuestro organismo. Inclusive uno dice, bueno, hasta nuestros estados de ánimo. Pero bueno, vamos a hacer un repaso de todo esto de la mano del experto. Está con nosotros hoy el doctor Francis Ruiz. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo aquí. Igual. Y es impresionante, ¿verdad? Cuando uno habla de la glándula tiroides, que uno pueda decir, bueno, sí, la ansiedad, la tristeza inclusive, pudieran ser provocadas por un desequilibrio en mi glándula. Sí, sí pueden ser provocadas. Con la glándula tiroides, por eso es que a pesar de que sea tan pequeñita, produce hormonas tan importantes y tan esenciales que de hecho ningún ser humano puede vivir sin hormona tiroidea, porque tienen la capacidad de básicamente gobernar todo nuestro organismo y haciendo que todo funcione, que nuestro corazón funcione, que nuestro estómago funcione, que nuestro hígado funcione, nuestros músculos funcionen. Y también tienen injerencia sobre el sistema nervioso central. Entonces, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con hipertiroidismo, que es cuando los niveles hormonales están desproporcionalmente altos, que esto es una enfermedad, claro. Los pacientes vemos dentro de sus síntomas que generan mucha ansiedad, tienen la habilidad afectiva. Entonces el paciente, por ejemplo, se queja y dice, doctor, es que vea, yo no sé, yo me pongo muy alterada, me pongo muy molesta y ni siquiera yo logro explicarme por qué. O sea, va más allá de lo que uno podría considerar como normal. De igual forma, tienden a tener más... cuando el paciente está más bien hipotiroideo, lo que nosotros tendemos a ver más bien es que como todos nuestros sistemas como se apagan, ¿verdad? Porque es básicamente la función de la hormona de la glándula tiroidea es manejar el metabolismo de todo el organismo. El organismo, claro. Entonces, en este escenario, cuando el paciente está triste, porque tiene un hipotiroidismo, sí puede dar datos sugestivos de depresión, o sea, de ánimo caído, y esto va más que todo a nivel del sistema nervioso central. Sí es importante siempre hacer una diferencia, ¿verdad? Que pacientes que pueden efectivamente tener una depresión y otros pacientes que pueden tener una consecuencia de una enfermedad. Pero usualmente para nosotros hacer como una clave es rara vez viene sola. Okay. Entonces la depresión relacionada con hipotiroidismo rara vez va a venir sola. Entonces vemos que el paciente sí está con ánimo caído, pero también tiene piel seca, pero también tiene aumento de la presión arterial, tiene otra serie de síntomas y esos síntomas precisamente son los que queremos repasar. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres, bueno, hombres también, pero cuántas de nosotras estamos lavándonos el cabello, ¿verdad? Y nos cepillamos, ya que uno ve la ducha o la tina o lo que fuera, y ve ese montón de pelo de cabello tirado ahí, uno se cepilla y esa mata, y uno dice, bueno, ¿será la tiroides? ¿En qué momento pudiéramos hacer un ligamen en esto? Ok, con respecto a la caída de cabello, sí, efectivamente puede haber caída de cabello, y puede haber caída de cabello tanto con pacientes hipotiroideos, donde la función es menor, mínima, o hipertiroideos, donde la función... En los dos casos. En los dos escenarios. Y cuando el paciente hace esa transición también tiene caída de cabello. Pero digamos, usualmente esta caída de cabello es una caída de cabello más difusa, o sea, no es como que va a tener parchones específicos, porque ahí nosotros de entrada pensaríamos ya en enfermedades más propiamente, más puntuales de piel. Pero lo que tiene que llamar la atención es si usted nota que hay un mayor volumen de caída de lo que usted está, digamos, ustedes las mujeres están acostumbradas, que siempre va a haber un volumen de caída. Si eso se desproporciona y se desproporciona en el tiempo, o sea, no estamos hablando que fue una vez cuando me bañé que me pasó, sino que ya el paciente dice, no, qué raro, ya tengo varias semanas que vengo con esto, y si ya empiezan a poner atención de que bueno, es esto y ahora me siento más cansada, estaba con dolores musculares, todo esto puede sugerir que esto ocurra. Hay un pequeño escenario donde sí se puede ver que hay una caída muy puntual de cabello, es los pacientes que tienen un hipertiroidismo por una enfermedad que se llama enfermedad de Graves, que cuando se les da tratamiento rápidamente caen hacia el hipotiroidismo, porque básicamente bloqueamos a la glándula. En ese escenario, en algunas ocasiones hemos visto que se pueden hacer esas lesiones como focales, esa pérdida de pelo como puntual. Entonces ahí sería como un escenario donde puede ocurrir, pero en términos generales es difuso, o sea, es una caída difusa. Es difuso, y generalmente lo importante aquí también es que vienen los síntomas acompañados, no aislados, que es lo que verdaderamente llama la atención, ¿verdad? Ese sería como el mensaje más importante, recordar que nunca van a venir solos. Eso es importante, no es que hoy tengo semanas de caerse el pelo, pero eso es lo único que me está pasando, va a ser obvio tiroides. Puede ser que sí, puede ser que no, pero exactamente. O sea, que cuando esto se mantiene en el tiempo y hay otros síntomas, la recomendación es revisar. Pero si usted agarra de todos los pacientes que tienen caída de cabello,
el porcentaje que se relaciona por un hipotiroidismo realmente es bajo. Ok, ¿qué pasa con la piel, por ejemplo? Porque hay gente que, por ejemplo, tiene la piel muy seca, rugosa, pero no esa piel que uno dice, uy, esto es deshidratada y reseca porque viene del sol o por el clima, sino que verdaderamente está como rugosa, diferente. ¿Eso también se liga a la tiroides? Sí, eso sí se liga a la tiroides y es un signo más como específico que vemos en los pacientes que tienen específicamente hipotiroidismo, o sea, cuando la función de tiroidea es menor de lo que debería de ser. Okay. Porque, como les comentaba, como afecta todo el organismo per se, entonces el gasto cardíaco, o sea, el corazón empieza a latir con menos fuerza, con menos frecuencia, eso disminuye que el flujo sanguíneo llegue a nuestra piel y eso va haciendo entonces que vaya tomando una tonalidad como más amarillenta, las capitas más superficiales, que es la epidermis, empiezan a ponerse muy rugosas, entonces uno ve que el paciente tiene una piel llamativamente seca, que inclusive se escama con facilidad. Y como les comentaba, eso es algo que va ocurriendo en el tiempo. O sea, el paciente nota que es algo que es progresivo, no fue algo como puntual. Y entonces ahí uno es donde tiene que prestar atención, porque sí es un signo de hipotiroidismo muy frecuente. Bien, revisemos ahora otro de los síntomas, por ejemplo la fatiga, el cansancio, el sueño, me levanto, siento que no he descansado, quisiera seguir reposando, ¿eso se liga también? Sí, de hecho son como los síntomas inespecíficos que empiezan a dar una alarma cuando el paciente tiene disfunción de la tiroides. Igual, este grupo de síntomas se ve más relacionado con el hipotiroidismo, o sea, con la baja. Los más son relacionados al hipo, ¿verdad? Sí, con el hipotiroidismo, o sea, entre menos funciona la glándula, como que todos los sistemas se van apagando, entonces es donde más el paciente empieza a ver. Lo nota más evidente, quizá. Sí, se lo notan como rápido, entonces notan que empiezan a ganar un poco más de peso, que empiezan a tener dolores musculares, que se empiezan a sentir más fatigados, y siempre nosotros les preguntamos, porque es muy importante para tratar de marcar como una diferencia, claro, el tiempo de evolución. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen ya por costumbre hacer ejercicio de forma regular, entonces uno les empieza a preguntar, ¿usted ha notado pérdida de tolerancia con su actividad física? Entonces el paciente, sí, no, vieras qué raro, yo hago 40 minutos de cardio todos los días y ahora voy por los 25 y ya estoy muerta. Sí, exactamente, y quedo como diría la gente, como muy golpeado, o sea, al día siguiente quedo muy mayugado y yo estoy acostumbrado de meses atrás de hacer esto y no me pasa. Entonces son como señales, porque sí, definitivamente la falta de hormona tiroidea limita mucho la contracción muscular, y eso hace que inclusive las fibras musculares se pierdan con más facilidad. Entonces elevan enzimas que son marcadores de destrucción de músculo. Entonces nosotros siempre les decimos a los pacientes, si ya les encontramos que tienen un hipotiroidismo, tiene que tener cuidado, hay que limitar el ejercicio mientras nosotros los nivelamos, porque lo contrario sí pueden producir un daño importante. Claro. Sí. Ahora, la glándula tiroides siempre es la culpable, o en la mayoría de las veces cuando tenemos esos subonazos de peso, uno dice, me enfermé de la tiroides, empezó a funcionar mal. ¿Cuándo realmente esas subidas de peso se relacionan verdaderamente, doctor? Bueno, si agarramos a todos los pacientes que tienen como queja principal ganancia de peso, y los vamos a tamizar a todos, probablemente un porcentaje bastante limitado va a estar relacionado con la tiroides. O sea, la culpamos mal. Desdichadamente se culpa más. O sea, el hipotiroidismo sí puede generar ganancia de peso, pero es una ganancia de peso es discreta. Estamos hablando 2-3 kilos a lo largo de los meses, y esa ganancia de peso se ve principalmente relacionada por la retención de líquidos. O sea, los pacientes, inclusive en la piel se ve que cuando esto avanza, la aplasta y se queda ahí marcado. Sí, hay edemas que son, el paciente se siente más bien como muy endurecido, siente que su piel como endurecida, y eso es porque está infiltrada de líquido. Entonces cuando nosotros los vemos y les damos tratamiento, esto rápidamente se restablece. Pero per se, por ganancia de peso, usualmente nosotros recibimos mucho de este tipo de consultas, claro, porque ya el paciente ya tiene eso en la cabeza, se hace la TSH y muchas veces las vemos ligeramente elevadas, pero más bien ese ligero aumento que se ve está relacionado más bien por la ganancia de peso que ha tenido, no que la tiroides falló y por eso ganó peso. Entonces, como causa de ganancia de peso en población general, realmente estamos hablando que es menos de un 10%. Es bastante bajo. Sí, es bastante bajo. Es bastante bajo. Ahora, cuando hablamos de tiroides, también hablamos dentro de los tratamientos o alternativas que puede haber cirugía. ¿En qué casos, digamos, tengo que operar tiroides? Sí, bueno, la decisión de operar una glándula tiroidea, bueno, es una decisión que tiene que ser muy analizada, porque los escenarios típicos donde indiscutiblemente hay que operar es cuando el paciente tiene un nódulo, que ese nódulo lo evaluamos, lo biopsiamos y dice esto es cáncer. Claro. En ese momento se remueve la glándula.
El otro escenario que vemos nosotros es cuando el paciente tiene un crecimiento, aunque ese crecimiento sea benigno, que es un crecimiento tan importante que el paciente tiene problemas para tragar, tiene problemas para respirar. Entonces nosotros sabemos que no hay una estrategia medicamentosa que vaya a reducir el tamaño de esa glándula, entonces tenemos que retirarla. Y en pacientes que tienen enfermedades como el hipertiroidismo, pero que tienen contraindicación por alguna condición médica o por alergia o por cualquier otro motivo que no pueden tomar los tratamientos que van a controlar eso. Entonces, no nos queda otra alternativa que operar, que son como los escenarios más frecuentes. Ahora, doctor, cuando ustedes operan o hacen la cirugía, ¿se elimina por completo la glándula tiroides o es una parte de, o depende también? Sí, realmente depende. Por ejemplo, si el paciente requiere una cirugía porque la mitad de su glándula empezó a crecer, se hizo un nódulo muy grande que le genera compresión y no puede tragar y demás. En ese caso, cuando sabemos que no hay malignidad, entonces se puede hacer lo que se llama una hemitiroidectomía. Se quita solo la mitad afectada de la glándula y se preserva la otra. Porque son cirugías que, si bien es cierto, en manos expertas, la evolución es muy buena, tienen complicaciones que pueden ser irreversibles y que generan mucha morbilidad y limitación al paciente, ¿verdad? Como es los problemas del calcio relacionados con las cirugías, porque hay unas glandulitas que se pueden lesionar, o hay un nervio muy importante que controla la voz. Entonces, muchas veces es muy difícil que el cirujano pueda ver ese nervio o que pueda preservar estas estructuras. Entonces, siempre se va a tratar de, la cirugía va a ser como la última opción cuando ya no tenemos otras estrategias. En el caso que haya que hacer cirugía, en el caso que me remuevan la tiroides, ¿puedo vivir sin tiroides? ¿Puedo vivir con un tratamiento? Sí. Dichosamente, sí existe tratamiento. De hecho, la hormona tiroidea es idéntica, el fármaco es idéntico a la hormona que nosotros tenemos, que es la T4, esa es la que se da, que es la que mantiene como la reserva de las hormonas tiroideas en el organismo. Nadie puede vivir sin tiroides, eso es definitivo, pero sí hay tratamiento que dichosamente reemplaza y lo reemplaza de una manera bastante eficaz. Entonces, el grueso de la población, estamos hablando más del 90% de los pacientes sin tiroides con tratamiento llevan un curso de vida muy similar a la población general. Es un pequeño porcentaje que a veces queda siempre con síntomas inespecíficos como que mucho cansancio, a pesar de que todo esté normal, se quejan de cansancio, se quejan de fatiga, llegan a sentir que no son los mismos antes que después, pero dichosamente es un porcentaje pequeñito. Pero lo cierto es que además, antes de llegar a cirugía con tratamientos, también podemos mantener funcionando bien la glándula tiroidea en el momento es que ya esté diagnosticado uno, ¿verdad? Sí. Ok, entonces nos vamos tranquilos, doctor. No, podemos ir tranquilos. O sea, lo que haya que resolver, dichosamente se puede resolver. Gracias a Dios. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información y bueno, le deseo un feliz día. Igualmente. Y nosotros continuamos con mucho más aquí en Giros.